Por ahí entraba un Toyota viejo, un auto del 2000, todo roto, todo viejo, antiguo. Googlealo, andate 10 años atrás y mirá esta zona, mirá lo que era. ¿Vos te creíste alguna vez que esto se iba a transformar así, que atrás iba a estar el edificio, que iba a haber gente sacándose fotos en tu taller mecánico? Hola, ¿cómo estás? Estamos en Wynwood, esto es Miami. Esta zona eran todos talleres mecánicos. 4 años se convirtió en una locura de precios, de locales, de departamentos, de bares, gastronomía, todo. ¿Por qué? Porque son ubicaciones que no existían y de golpe existen. De golpe las transformas. Eso es lo que yo te digo, que te vengas acá o yo te digo lo que tenés que hacer. Porque vos estás ocupado en tu mundo, en tu negocio, podés tener buenos ingresos, pocos, lo que sea. El que tiene poco le digo cómo, el que tiene muchos le digo dónde. Se trata de conocer y saber. Este era un taller, chapa, negro, todo negro, piso, cemento alisado, ladrillo portante, 22,50, caño, vení, mirá, hierro angular, soldado 45, angular, hueco, listo, ya está. ¿Cuánto gastaste? ¿Tiene onda o no tiene onda? Era un taller, tú lo transformaste, ¿cuánto vale esto ahora? No importa lo cual es local, ¿cuánto vale esto? Ilusionistas hay un montón, está la vida llena de ilusionistas. Lo que le tenés que vender es la ilusión, armáselo. Hay gente que no tiene creatividad. Nosotros estamos para vendérsela. Formar algo que no tiene creatividad no tiene una ilusión. Esto nadie se lo hubiese imaginado en un montón de conceptos y de negocios que se pueden hacer. Es formárselo y que lo vea y se sorprenda con una buena renta y se lo vendés. Así son los negocios. Te voy contando muchos que tengo para contarte, pero de a poquito para que vayas aprendiendo. Y Nacho, mira. El kiosco del barrio. Pero mira, le puso onda. ¿Está bien? Decime la verdad. Le puso onda. Ahora, es un atractivo. El que te va a comprar una birrita, el que te va a comprar el atado de 10 de Marlboro o el de 20. No venís a este kiosquito. Mirá el atractivo. Ahora, ¿qué estás viendo? El kiosquito, la ventanita, el atractivo que le puso para que vengas. No, ¿sabés lo que estoy viendo? Que con una ventanita podés armarte 100 de estos lugarcitos, porque son chiquititos, cero inversión, cero costo, mucha onda. Y si tenés 100, multiplicá cuánto te puede dejar cada uno y multiplicalo por 100. La estructura es mínima. Ese es el negocio que veo acá. No veo la ventanita del kiosquito, a pesar de que le puso onda. Mirá cuánto podés hacer con una infraestructura así. ¿Qué es? Una ventana de una casa, nada más. Abrí tu living, hace eso y ponete 100. ¿Por qué te digo ponete 100 con baja estructura y lo podés hacer? Porque es una ventanita. Porque vos cuando tenés 100, el proveedor donde le compras un producto para 100, bajan los costos y vas a tener mejor negocio. Así, hacelo en todos los productos. Después te empiezan a acercar las marcas, el negocio empieza por todos lados. Olvídate que vender lo que vende el kiosco vas a ser anecdótico. El negocio está afuera. Mirá. Por ahí entraba un Toyota viejo, un auto del 2000, todo roto, todo viejo, antiguo. Googlealo, andate 10 años atrás y mirá esta zona, mirá lo que era. ¿Vos te creíste alguna vez que esto se iba a transformar así, que atrás iba a estar el edificio, que iba a haber gente sacándose fotos en tu taller mecánico? No, esto es creatividad. La plata sobra en el mundo, falta creatividad. Y agarrar a los creativos y juntarse entre ustedes, júntense, no sean individualistas. No sean egoístas, no sean resentidos, no sean envidiosos. Hay algo que tenés que entender. Lo que vos emanás es lo que vos atraes. Y hay otra cosa que te voy a decir. Amigate con el dinero. Vos cuando te amigás con el dinero y pagás feliz, lo que te vuelve, cuando te pagan, vuelve con felicidad. Si lo pagás con bronca, con odio, no quiero pagarlo y lo pago y lo angustiado, todo lo que eso te significa pagarlo y lo pagué y ahora me falta y todo, eso es lo que te va a volver. Pagalo con ganas, contento. Te vas a dar cuenta que al otro día, a los 2 días, te viene de nuevo y el doble.
Tenés que venir y mirar todo, hasta dónde creció hoy y hasta dónde podés extender más. Para hacer eso tenés que mirarlo desde arriba si querés hacer algo bueno. Levarte y mirar la zona que falta. Y si no, mirar bien en un mapa a dónde te puedes extender. Siempre el territorio se va extendiendo más y más. Siempre. Siempre hay uno que es prioridad. Siempre hay uno que compra donde está todo que no sirve y va y se instala. Una vez que te instalás, empezás a generar todo lo nuevo. Sos el primero. Obviamente que cuando vas a comprar y te vas a instalar, sabés que los precios van a subir, porque fuiste el primero en apostar. Antes tenés que ir y comprar los alrededores para que después vos mismo vendas todo lo que vos compraste y que hiciste crecer de precio. Yo te voy a enseñar cómo vas a dejar esas 8 horas, 10 horas, 12 horas que estás perdiendo en un lugar que no podés generar, que no podés dar tu creatividad, que no podés tener tu don, que solo te pusiste tu título encima, que te fuiste por una carrera creyéndote que era tu sueño y tu sueño sos vos, que no te diste cuenta. Y ya pasaron varios años y el día que te vayas a dar cuenta va a ser tarde y yo no quiero que sea tarde. El mundo cambió, estamos en el 2023, se fue el cospel, se fue el segunda mano, apareció internet, aparecieron todas cosas que tenés el mundo en la mano. Tenés esto en la mano para generar lo que a vos se te ocurra y siguen con lo obsoleto, siguen con la escuela, con la enseñanza obsoleta, siguen todo obsoleto. Hay un desfasaje tremendo entre la educación y la realidad. Educación y realidad. Y la realidad es lo que vos haces todos los días en la calle y lo que vos querés generar para vos. Así que el colegio es tan fácil que te puede significar el 1% de tu tiempo y tu vida. Padre, ¿querés hacerlo porque el común denominador lo hace y no querés ir en contra de la masa? Hacelo. ¿Cuánto te va a sumar? ¿Cuánto te va a significar? El 1%, nada más que el 1%, porque es obsoleto. Hoy tenés acá lo que se te ocurra hacer de tu vida y generar lo que vos tengas ganas. Tengo un montón de cosas para contarte y para decir que no puedo por acá tampoco, porque acá te cuento el 1% de lo que yo tengo y de mi experiencia, que no se puede decir todo por acá porque los secretos y las cosas y las vivencias y las actitudes, la percepción, las miradas, los negocios, la gente, los contactos, todo lo que a uno lo rodea y lo hace ser, no se dice en un video. Suscríbete a mi canal de YouTube, así cambias un poquito. Chau. Hey man. Me pedís un sope. Hey man. Me pedí una moneda, un sope, una tarjeta. ¿Tenés Postner? No cash credit. Todo esto que ves, todo esto, vos lo veías hace 5 años, no existía nada. Eso es la evolución, eso es el progreso. Ahí es donde están las diferencias con las propiedades que yo les digo. Las diferencias están en las propiedades. ¿Alguna vez te hubieses imaginado que estos talleres mecánicos donde ibas y habían autos rotos arreglando semiejes, amortiguadores, todos sucios, empleados, talleres mecánicos con overol manchados con grasas, y hoy es esto? Torres y torres y torres, y una propiedad que salía 300, 400 mil dólares, te piden 5 millones de dólares. Eso es el real estate. Eso es donde tenés que apuntar, porque el mundo evoluciona y el territorio se tiene que expandir. El mundo evoluciona, como va creciendo la tecnología, va creciendo todo. En eso no le errás nunca. ¿A dónde viste en el 2023 la evolución? ¿Cómo cambian los países? ¿Cómo evolucionan? ¿Cómo cambia un barrio? ¿Cómo...? De todo, y que vos estés 8 o 10 horas que te paguen por hora. Ya cambió, cambia la mentalidad. El formato es otro. No te quedes con lo obsoleto, no te quedes con lo antiguo. Si pensás un poco, todo quedó acá. Hay un desfasaje impresionante con la tecnología. Hoy esta precariedad que hay la cubrís con el 1% de tu tiempo, de tu economía y de lo que sea. Y el resto, el 99%, podés generar con tu teléfono o con tu computadora desde tu casa, donde estés, en un café, mirando el mar, tomando sol, de lo que tengas ganas. Así que no me cuestionen más. Y los que quieran ir a trabajar por 8 o 10 horas y que cambien vida por tiempo, háganlo. ¿Una foto querés? Quiere una foto. Vos fíjate lo que es la distracción. Ahora vamos a sacar una foto. Nacho, ¿nos sacás una foto? Este es un lugar emblemático donde vienen todos y sacan una foto acá, por la pared. ¿Qué hay detrás de la pared del Rayado? Dale, Javier. ¿Qué hay detrás de la pared? ¿Qué sé yo? No sé, ¿Viste? decilo. Esa es la distracción. Hace 5 años que venimos a sacar fotos a la pared del Rayado y no sabe qué hay detrás. ¿No te das cuenta?
Te van a pisar. No sabe de qué es el local. Y apuesto a que todos los que vienen acá se sacan la foto ahí y no saben de qué es el local. ¿Te das cuenta? sabe, papá. No sabe, papá. Decile, ¿qué te haces? ¿Qué defendés vos, guapito? Otra pared, otra pared. Papito, papito. Otra pared, otra pared. Vamos, otra pared. Dale. Chipi, un consejito acá, ¿qué le dirías a la gente para ganar plata acá? No sé. ¿Cómo no sabes? Acá lo que estás viendo. ¿Qué harías acá? ¿Qué pondrías para vender? Un local ¿Un local de qué? de autos. ¿De autos? Sí.